Muy buenas. Bueno, hoy vamos a dedicarnos a estudiar dentro del bloque de funciones el concepto de función recíproca o inversa. Esto depende de los libros, de los autores. Unos prefieren llamarle función inversa, otros prefieren llamarle función recíproca. Vamos a llamarle nosotros, por ejemplo, la función recíproca y ya está. No tiene importancia el nombre. La idea es la siguiente, que es lo importante. Mirad, vamos a coger una función sencillita. F de x igual a 2x menos 3, ¿vale? Es una función sencilla, de primer grado. Entonces, vamos a recordar en qué consiste la función f para poder comprender en qué es la función recíproca. Una función era una maquinita. No sé si recordamos, una maquinita en la cual la fórmula, yo por aquí le introduzco x en esta fórmula, sería f de x igual a 2x menos 3, y siguiendo las directrices de esta fórmula, por aquí me sale el transformado del número x que se introdujo. La manivela, el botón. No tiene cajetín de devolución porque esta existe para todos los x, así que todos los números reales x los va a admitir. ¿De acuerdo? Venga, vamos a comprobar el funcionamiento con un par de números. Mira, x igual a 10. ¿Vale? X igual a 10. Cogemos, introducimos x igual a 10. Aquí, x igual a 10. Le damos a la manivela. Esto va calculando. ¿Cómo sería? Sería x igual a 10, lo mete en la fórmula. F de 10 igual a 2 por 10, 20, 20 menos 3, 17. Sale 17. Perfecto. Recordad, emparejar. Eso es lo que hace la función. Al número 10 lo empareja con el 17. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Otra parejita. Vamos a introducir el 1. Venga, el x igual a 1. X igual a 1. ¿En qué lo convierte? Lo convierte en un número i. Venga, el 1 sería 2 por 1, 2. 2 menos 3, ¿cómo sería? Menos 1. Venga, menos 1. Aquí tengo el menos 1. Y así seguiría indefinidamente. La función se dedica a formar parejas. Es decir, a asociar a cada número original un número imagen. Y forman parejas. Esta función entonces, la pareja 10, 17, serían las coordenadas de un punto de su gráfica, que es una recta. Y el 1 menos 1, otro punto. ¿Vale? Este es el funcionamiento de la f. ¿Qué sería la antifunción? La antimáquina. Sería la función recíproca. Esa es la función recíproca, la antimáquina. La antimáquina lo que hace es lo contrario de esto. Si esto el 1 lo convierte en el menos 1, la antimáquina lo que hace es al revés. Es decir, el menos 1 te lo voy a convertir en el número que tú introdujiste por allí. Es decir, va recogiendo los números de aquí y te dice quién es el original. Esa es la función recíproca. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo la función f. ¿Cuál es la función recíproca? La función recíproca es la que coge el 17 y te lo transforma en 10. La que coge el menos 1 y te lo transforma en el 1. Hace el proceso contrario. Vale, esa es la idea, ¿eh? La función recíproca de f se llama f-1 y lo que hace es al revés. Esta función a cada número x la asocia al i, pues la otra te va a asociar el i con la x. Vale, muy bien, esa función está muy apañada y es estupenda, es una función amiga, pero esa función, ¿cuál es su fórmula? ¿Tiene una fórmula? Deberá tenerla, ¿no? Vamos a ver cuál es. Mirad, la idea es la siguiente. ¿Cuál es la fórmula de esta función? La fórmula es i igual a 2x menos 3. ¿Vale? ¿Es así o no? La antifunción lo que hace, en lugar de calcularte la i, conoces la i y calcula la x. Entonces lo que vamos a hacer aquí, en la i igual a f de x, es despejar la x. Claro, vamos a despejar la x y nos va a salir la fórmula. Vamos a verlo. Venga. I igual a 2x menos 3. 3 que está restando pasa aquí sumando. ¿Veis? Las operaciones inversas. Lo contrario de restar, sumar. 2 que está multiplicando pasa dividiendo. La operación inversa. Y más 3 partido por 2 es la x. ¿Y qué tenemos aquí? Es la misma fórmula, pero vista desde otro punto, desde otro ángulo. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos la expresión de la x donde está despejada la y.
esta fórmula es la fórmula de la recíproca. Muy sencillo. En la fórmula de la función y igual f de x, despejamos la x. Esta es la antifunción. Vamos a ponerla aquí entonces. F menos 1, no de x, sino de ¿quién? De y. ¿Quién es? Es y más 3 partido por 2. Función antifunción. Se le llama inversa o recíproca, dependiendo del libro. Vamos a comprobarlo. Mira, la x10 te la convierte en 17. ¿Eso estará bien? Vamos a ver. Entonces, ahora, esto hacemos lo contrario. La y17 lo voy a sustituir allí. 17 y 3, 20. 20 entre 2, 10. x10. ¡Toma ya! 10. Quieto parado. ¿Será casualidad? Vamos a probar con el 1. Y igual a menos 1. Menos 1 más 3. Ostras, más 1 más 3. 2, ¿no? 2. 2 entre 2, 1. 1. ¡Toma! 1. La tenemos. Esta fórmula, ¿qué es lo que hace? Si esta al 10 lo convierte en 17, esta al 17 lo convierte en 10. Esta te da, para las imágenes, los originales en esta de aquí de la f. ¿Vale? Fijaos la expresión. Un detalle, fijaos qué curioso es. En la función de la f, cuando tú sustituyes la x, primero multiplicas por 3, multiplicas por 2 y luego restas 3. Es así, ¿no? Por ejemplo, f de 5, 2 por 5 y luego le resta 3. En esta hace lo contrario y en orden contrario. Si esta multiplica por 2 primero y luego le resta 3, esa hace todo lo contrario. Esa es lo contrario que es todo al revés. Primero le sumo 3 y luego lo divido entre 2. ¿Veis? Las operaciones contrarias y en el orden contrario. Funciones recíprocas. ¿De acuerdo? Claro, este es un ejemplo sencillito. Una función lineal, su recíproca también es una función lineal. Alguien podría decirme, ¿podría poner un ejemplito un poquito más complicado, por favor? Venga. Vale, voy a poner un ejemplito más complicado. Pero la idea es la misma, ¿eh? Venga, vamos a cerrar con un ejemplito un poquito más complicado. Por favor, ¿me puedes calcular la recíproca de f de x igual al logaritmo en base 2 de, pongamos, x menos 5? Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí. Esa función. ¿Cuál es la función recíproca? Mira, esto lo vamos a hacer lo siguiente. Primero que vamos a hacer es y igual a esa expresión que hay ahí, ¿vale? Venga, sería logaritmo en base 2 de x menos 5 igual a y. ¿Veis? Y igual a f de x. Y ahora vamos a intentar despejar la x. Hay que acordarse de la definición de logaritmo. ¿Qué quería decir que el logaritmo en base 2 de esta cantidad era esta? Un momentito que me lo voy a escribir aquí, que aquí me acuerdo yo. Esto era el logaritmo en base 2 de corazoncito igual a cara sonriente. ¿Eso qué quería decir? Quería decir, ¿cómo era? A ver, ¿cómo era? Era la base elevada a la carita sonriente, daba el corazoncito, que es lo que quiero ahí dentro. Ya. Entonces, para despejar de ahí, lo que vamos a hacer es, recordad, logaritmo en base 2 de es y, quiere decir que 2 elevado a y es venga, 2 elevado a y es x menos 5. Vale. Siguiendo la definición de logaritmo. Entonces, ahora 5 que está restando, lo pasamos para acá sumando. Toma ya. Ahí tenemos despejada la x. Así que si esa es f de x, si esta es la función f de x, esta es la expresión de la recíproca. Sería f menos 1 de y igual a 2 elevado a y más 5. Ya.
Esto lo estuvimos estudiando nosotros en el tema de álgebra, ¿verdad? Claro. Es decir, cuando tengo una función logarítmica, la recíproca es una función de tipo exponencial. Y al revés, si tengo una exponencial, la recíproca es una función logarítmica. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplito un poquito más complejo. Tampoco hay que exagerar. Lo importante es la idea. Lo demás son todo manipulaciones algebraicas. La función, la antifunción. La máquina, la antimáquina. Muy bien. Esa es la idea de función recíproca. Espero que hayamos comprendido la idea y que hayamos visto cómo se puede calcular la formulita de la función. Gracias y nos vemos.